Su señoría, le solicito que se dicte auto de vinculación a proceso en contra del señor Darío Nicolás Tinal Manrique, toda vez que se satisfacen los requisitos del numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo el primero de ellos que ya se ha formulado la imputación, haciendo de su conocimiento que se siga una investigación en su contra, así como los hechos que se le imputan. Como segundo requisito, ha sido su señoría quien en esta misma audiencia le ha dado la oportunidad de declarar y, previa consulta con su abogado, ha decidido reservarse ese derecho. Por cuanto hace al tercer requisito, de los antecedentes de la investigación se desprenden datos de prueba que establecen la existencia de un hecho que la ley señala como delito, en específico, el de robo calificado, el cual se encuentra previsto y sancionado en el artículo 330, 335 fracción quinta y 336 del Código Penal para el Estado de Yucatán. Pues tenemos en un primer momento que las actas de entrevista realizadas a la señora Verónica y a la señora Sofía son coincidentes en señalar que ambas se encontraban en el domicilio de la víctima, la señora Sofía, domicilio ubicado en la calle 63, número 248, entre 42 y 44, Colonia Centro. Es importante mencionar que este domicilio se encontraba con las puertas y ventanas abiertas debido a la ola de calor que se presenta en esta entidad, cuando aproximadamente a las 18 horas ingresó al domicilio sin consentimiento un sujeto de aspecto fuereño, quien se apoderó del celular de la víctima que se encontraba sobre la mesa y, al ser sorprendido por la señora Sofía y la señora Verónica, sacó un cuchillo, diciéndoles que no gritaran, amagando así a la víctima y a su acompañante. Posterior a esto, intentó huir, no sin antes forcejear con la víctima una bolsa, logrando darse a la fuga con una cartera para dama y un celular Galaxy J5, ambos propiedad de la señora Sofía, quien recibió auxilio por parte de su vecino, el señor Jaime, quien realizó el reporte a la seguridad pública para que llegaran al lugar de los hechos. Dato de prueba que desprende del acta de entrevista del señor Jaime Augusto. Ahora bien, su señoría, del informe de investigación policial emitido por el agente Luis Manuel Collí, se desprende que tanto la víctima como la testigo presencial de los hechos proporcionaron a los elementos de seguridad que habían arribado al lugar la media filación del sujeto que había ingresado con anterioridad al domicilio. Es entonces, hasta las 19 horas con 55 minutos, que se recibió un llamado por parte del oficial Fernando Salceda, quien reportó haber ubicado al sospechoso en el Parque de San Cristóbal, mismo que al percatarse de la presencia de la policía, procedió a darse a la fuga. Es por ello que los agentes de seguridad pública han procedido con su captura y, al inspeccionarlo, se encontró un celular Galaxy J5 y una cartera para dama, la cual contenía las credenciales de la víctima. Es por ello que se llevó a cabo su detención y su traslado. De igual manera, al momento de la detención, se aseguró un cuchillo, el cual se encontraba en poder del imputado al estar dentro de su radio de acción y disponibilidad. Tenemos entonces, su señoría, que efectivamente la conducta desplegada por el señor Darío encuadra en el delito de robo calificado, pues hay un apoderamiento de un celular y una cartera para dama, los cuales constituyen ser objetos ajenos al señor Darío, y toda vez que el apoderamiento ha sido sin consentimiento de quien está facultado para otorgarlo, la señora Sofía, se satisfacen los elementos del delito. Esta fiscalía advierte también que el hecho se llevó a cabo en un lugar cerrado, en atención a que este lugar está destinado para el uso de la vivienda de la señora Sofía, así como haberse llevado con violencia. Datos de prueba que desprenden del acta de entrevista de la víctima y el acta de aseguramiento y cadena de custodia. Por cuanto hace al último requisito, esta representación social hace de su conocimiento, su señoría, que no se actualiza ninguna causa excluyente del delito, motivo por el cual le reitero mi solicitud de que se dicte auto de vinculación a proceso en contra del señor Darío Nicolás. Es cuanto. Su señoría, con fundamento en lo establecido por el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa le solicita dicte auto de no vinculación a proceso en favor del señor Darío Nicolás Tinal Manrique, toda vez que la Fiscalía no ha logrado satisfacer
el requisito que establece que existan datos de prueba que hagan presumir la participación de mi defenso en la comisión del hecho ilícito. Y esta defensa invocará datos de prueba que acrediten que el señor Darío Nicolás no se encontraba en el lugar de los hechos en la hora y fecha señaladas por la Fiscalía, siendo que de los datos de prueba consistentes en la entrevista a la señora Zoila María Coelho Tinal y el señor Darío Nicolás Tinal Manrique se desprende que él se encontraba en el mercado central comprando fruta desde las 5 de la tarde en compañía de su primo Nacho, donde además pasó a visitar a Pilar y pasó a recoger fruta con la señora Fabiola, para posteriormente trasladarse a su lugar de trabajo en el Parque San Cristóbal en el puesto de frutas, donde llegó aproximadamente a las 19 horas y se mantuvo hasta aproximadamente a las 19:55 horas cuando fue detenido por los agentes de investigación. Asimismo, la Fiscalía ha omitido que de los datos de prueba consistentes en la entrevista a la víctima y testigos, se desprende que de la media filiación proporcionada sobre el sujeto que cometió el robo, refieren a una persona que vestía playera de manga corta color verde, de aspecto fuereño y con seña particular de tener marcas de acné en la cara, y no a las señas particulares de una cicatriz en la ceja izquierda, así como tatuajes en el pecho y antebrazo propias del señor Darío Nicolás, las cuales se encuentran plasmadas en el informe del agente de investigación, toda vez que el reconocimiento del presunto culpable lo hicieron la víctima y los testigos a través de una fotografía y no de una cámara de Gesell, como lo establece el artículo 278 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este reconocimiento lo hicieron únicamente por la ropa que vestía, lo que nos sugiere una teoría de confusión por parte de los agentes al momento de la captura, siendo que de la misma entrevista de la señorita Zoila María Tinal se desprende que son varios los tenderos que tienen puestos en el Parque San Cristóbal y visten playera color verde. Como último, del dato de prueba consistente en el informe policial, los objetos, producto del delito, así como el cuchillo mencionado en el acta de aseguramiento y cadena de custodia, fueron obtenidos por los agentes al inspeccionar dentro del puesto de fruta de entre los huacales, y no bajo la posesión del señor Darío Nicolás, como fue mencionado por la Fiscalía, además de no existir dato de prueba alguno de la posesión anterior de estos objetos por el señor Darío Nicolás. A todas luces, la representación social no ha logrado establecer elementos que acrediten la participación del señor Darío Nicolás en la comisión del hecho ilícito, por lo que es menester de esta defensa reiterar su solicitud de dictar auto de no vinculación a proceso en favor del señor Darío Nicolás Tinal Manrique. Es cuanto. Ciudadano juez de control, esta Fiscalía propone la solicitud de la aplicación de las siguientes medidas cautelares en contra del señor Darío Nicolás Tinal Manrique, toda vez que derivado del informe de la OMECA que a esta Fiscalía fue remitido, esta representación social advierte una necesidad de cautela por la posible existencia de los siguientes riesgos. En términos de lo que dispone el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe un riesgo de sustraerse de la acción de la justicia, ya que el imputado no cuenta con un arraigo, esto derivado de que no tiene un domicilio fijo, es decir, que no cuenta con una casa habitacional recurrente, ya que en ocasiones duerme en casa de su prima y en otras en el puesto de frutas en el que se desempeña. Asimismo, no cuenta con un asentamiento familiar, ya que sus padres y el primogénito del señor Darío viven en Tlaxiaco, Oaxaca, entendiéndose así que no existe motivación alguna para permanecer en esta ciudad, facilitando al imputado de que abandone el lugar o permanezca oculto, constituyendo así una presunción de riesgo de fuga. También es cierto de que no cuenta con un trabajo fijo, aumentando la probabilidad de que el señor Darío pueda prescindir de este, e inclusive con la experiencia que tiene como caporal del rancho Los Ventureros, podría desempeñarse con mayor facilidad en cualquier otra entidad distinta a la que nos encontramos, dando pie incluso a que pueda sustraerse de la acción de la justicia, dificultando así
que pueda ser localizado para cualquier notificación en el procedimiento. Con todo esto como referendo, su señoría, es que solicito se le imponga como primera medida cautelar la ubicada en la fracción primera del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la presentación periódica ante la unidad de medidas cautelares, todos los lunes de cada semana. Esto con el fin de garantizar la presencia del imputado en el proceso. Con lo anteriormente mencionado, es que solicito que se le imponga una segunda medida cautelar, ubicada en la fracción quinta del mismo artículo, que es la prohibición de salir del país sin autorización y la circunscripción del estado de Yucatán. Si bien es cierto que el señor Darío cuenta con un hijo en Tlaxiaco, Oaxaca, esto no es razón suficiente para que pueda salir, ya que sus padres se hacen cargo del menor de edad. Como últimas medidas cautelares, solicito se le impongan las ubicadas en la fracción séptima y octava, consistentes en la prohibición de acercarse al domicilio de Sofía Bastarrachea, ubicado en la calle 63, número 248, entre 42 y 44, Colonia Centro de este estado. Asimismo, a la testigo presencial de los hechos, para poder garantizar la seguridad física y emocional de testigo y víctima, ya que ambas han manifestado en su entrevista que se sienten inseguras en su hogar, toda vez que debido a la ola de calor que se presenta en esta entidad, requieren de abrir puertas y ventanas. Máxime de que debido al haber una denuncia en contra del señor Darío y se presume conoce el domicilio de la víctima, podría tomar represalias. La vigencia de estas medidas cautelares será por el tiempo que dure este debido proceso. A juicio de esta representación social, las medidas cautelares que se solicitan resultan ser idóneas, ya que no existen otras que solas o combinadas cumplan con el objetivo, que es garantizar la presencia del imputado en el proceso y garantizar la seguridad de Sofía y testigo. También es cierto que resultan ser proporcionales, ya que son las más adecuadas para prevenir los riesgos antes mencionados, y resultan ser instrumentales, ya que son las menos lesivas para el imputado. Su señoría, con todo lo anteriormente versado, es que reitero la solicitud de la aplicación de las medidas cautelares en contra del señor Darío Nicolás Tinal Manrique. Es cuanto. Su señoría, tras escuchar los argumentos expuestos por la representación social, esta defensa considera que no cumple la medida cautelar solicitada por la misma con los requerimientos del artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto en virtud de que dicho artículo se fundamenta en el artículo 19 constitucional. Dicho artículo establece el principio de mínima intervención del Estado. La medida cautelar solicitada por la representación social, consistente en la presentación periódica del señor Darío Nicolás Tinal Manrique en modalidad semanal, resulta gravosa en el caso concreto para el señor Darío, toda vez que la presentación de manera semanal va a afectar de manera directa a la administración de los ingresos del señor Darío, así como a su vida diaria. Sumado a esto, el señor Darío cuenta con un hijo menor de edad, quien es su dependiente económico, y siguiendo el principio de interés superior del menor, los gastos generados por el transporte y el tiempo empleados para presentarse de manera semanal ante la unidad de medidas cautelares van a resultar gravosas tanto para el hijo menor de edad del señor Darío, así como para él mismo, siendo de esta manera que la presentación semanal solicitada por la representación social no resulta ser ni idónea ni proporcional para el caso concreto. En lo referente a la fracción quinta, el riesgo de sustracción de la acción penal identificado por la representación social es inexistente. Esto en virtud de que, contrario a lo mencionado por la representación social, el señor Darío cuenta con un arraigo en esta entidad federativa. Si bien no cuenta con un domicilio fijo, sí cuenta con una residencia habitual, que es la casa de su prima hermana, donde duerme de manera habitual. Sumado a esto, si bien es cierto que no duerme de manera diaria en este domicilio, cuando no lo hace es porque está cumpliendo su labor como velador en el puesto donde se desempeña como vendedor de fruta. Durante las noches cumple a su vez de velador de dicho puesto. Sumado a esto, el señor Darío sí tiene un vínculo familiar que lo
mantiene en esta entidad federativa. Es su prima hermana, hija de la hermana de su padre. Un parentesco que no excede del 5º grado, es más, no excede del 3er grado. Sumado a esto, el señor Darío tiene una relación sentimental con la señorita Pilar y humanamente resulta complicado desprenderse de una relación de este tipo. En lo referente a las fracciones séptima y octava, el riesgo para la víctima, identificado por la representación social, es inexistente, toda vez que desprendido del informe de la Unidad de Medidas Cautelares, el señor Darío no es una persona violenta, no consume bebidas embriagantes con frecuencia y no consume ninguna sustancia prohibida que altere de manera grave su percepción de la realidad. De igual manera, en dicho informe se desprende que no existió un intento de fuga durante su detención, no existió una resistencia de parte del señor Darío y sumado a esto, existe referencia de un buen comportamiento de parte del señor Darío. Además, siguiendo el principio de presunción de inocencia, resulta violatorio de su derecho el presumir que va a realizar conductas violentas hacia la señora Sofía y hacia la testigo, la señora Verónica, así como al denunciante, el señor Jaime. Es por esto, su señoría, que las medidas cautelares solicitadas por la representación social no resultan ni proporcionales, ni idóneas, ni instrumentales para el caso concreto. Esta defensa considera que la única medida cautelar instrumentalmente idónea y proporcional para el señor Darío Nicolás Tinal Manrique es la prevista en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales en la fracción primera, la presentación del señor Darío ante la Unidad de Medidas Cautelares de este tribunal el primer y tercer lunes de cada mes, siendo de esta manera asegurada su presentación durante este procedimiento. Es cuanto.